ese tipo de personas, recordemos que se consideraban perseguidos por la fe en el Dios de Israel. Entonces, al ser perseguidos por su fe, ellos consideran que sus enemigos son la personificación de la maldad. Así que pedir este tipo de cosas en contra de ellos no era algo difícil de hacer, pues, porque sencillamente quienes los perseguían a ellos también estaban en contra de Dios. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Esta semana traemos un tema que es impresionante para mí porque no es algo común de lo que vamos a hablar. Se trata de la venganza, del odio. Y este es un tema que encontramos presente en los Salmos. Vemos en el libro de los Salmos varios salmos imprecatorios que se llaman. Salmos que maldicen a los enemigos y anhelan ver su destrucción. Veremos brevemente 3 ejemplos y luego conversaremos acerca de cómo debemos reaccionar los cristianos ante estos ejemplos de odio y de venganza, porque mucha gente, yo he escuchado decir, ¿cómo es posible que aparezca este tipo de literatura aquí en la Biblia si se trata de la Sagrada Escritura? Bueno, vamos a dialogar un poquito de eso para aportar un poquito de luz a las personas que se han hecho en algún momento este tipo de preguntas. Sí, así que comencemos con el Salmo 83. Parece haber sido escrito cuando un grupo de naciones buscaba atacar al pueblo de Dios, incluyendo la potencia de Asiria. Parece que no el momento cuando Asiria dominaba toda la zona, pero era un país poderoso. Entonces, seguramente, no sabemos exactamente cuándo se escribió, pero antes del momento de oro, digamos, de Asiria. Sí, cómo no. Ahora, en los versículos 13 al 17, el poeta pide a Dios una venganza terrible sobre sus enemigos. Y para ilustrarlo, vamos a leer esos versículos. Hazlos rodar como zarzas, Dios mío. Miren la invocación a Dios y lo que se le está pidiendo. Hazlos rodar como zarzas, Dios mío, como paja que se lleva el viento. Y así como el fuego consume los bosques y las llamas incendian las montañas, así persíguelos con tus tempestades y aterrorízalos con tu tormenta. Señor, cúbreles el rostro de deshonra para que busquen tu nombre. Queden avergonzados y angustiados para siempre, que perezcan humillados. Fuerte, ¿no? Bueno, otro ejemplo, el Salmo 109. Es un salmo que se divide naturalmente en 3 partes. Vemos que el salmista se encuentra en la corte, acusado falsamente. Eso está en los versículos 1 al 5. Después el salmista describe los insultos y acusaciones en su contra, comenzando en el versículo 6 hasta 19. Después el salmista pide a Dios que esas mismas maldiciones caigan sobre sus enemigos, en los versículos 20 al 31. Qué increíble. Y de nuevo las palabras son fuertes y primero en boca de los acusadores. Mire bien, aquí vamos a leer unas ideas que después vamos a tratar de dar algunos aportes para que comprendamos esta literatura. Que resulte culpable al ser juzgado y que su oración sea considerada pecado. Mire la descripción, lo que pide. Que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos y se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando. Que anden rebuscando entre las ruinas. Que un acreedor se apodere de sus bienes. Que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de sus antepasados
y no se olvide del pecado de su madre. Es que no deja prácticamente nada, ¿verdad? Que el Señor los tenga siempre presentes y que borre de la tierra su memoria. En el versículo 20, el salmista pide que todo esto caiga sobre sus enemigos. Esto es, hay que explicarlo, hermano. Sí. Bueno, son palabras fuertes. También pienso en el famoso Salmo 137, ¿no? Que empieza como lamento por el exilio de Judá en Babilonia. Son palabras conocidas, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que allí había colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántanos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi mano derecha pierde su destreza. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Son palabras de lamento. Así empieza el Salmo. Pero, ¿qué viene después, hermano? Pero termina con esta maldición, fíjase bien. Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños, y los estrelle contra las rocas. Ay, qué fuerte, hermano. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un hombre piadoso haya escrito eso? ¿No? Y que otros fieles a Dios repiten las palabras, ¿no? Leyendo los salmos. ¿Cómo hemos de leer esto? ¿Cómo vamos a entender lo que vemos acá? Hay personas piadosas que están acá pronunciando maldiciones sobre sus enemigos. No parece ser actitud cristiana. Sí, definitivamente. Bueno, primeramente vamos a dar un consejo. Hay varios consejos, pero el primero es que tenemos que recordar que la Biblia registra todo. La Biblia no se guarda nada. Todo está ahí en la Escritura. Tenemos quejas en contra de Dios, como las de Job y Jeremías, por ejemplo, que no tienen esas quejas como fundamento. Solamente tenemos las palabras de los salmistas. No tenemos la reacción de Dios en cuanto a lo dicho para saber que Él aprueba o no esta sentencia. Entonces, en la Biblia aparece así, llanamente, el sentimiento, ¿verdad? Estas expresiones. No se oculta, y eso es lo bueno de las Sagradas Escrituras. Claro, los salmos nos registran honestamente todos los sentimientos, el enojo, la tristeza, la desilusión y la alegría y el agradecimiento, por supuesto, pero nos recuerdan que es necesario que seamos honestos para con Dios, en vez de tratar de ocultar de Él nuestras emociones. Ahora, recordemos que los salmos son escritos en un contexto. Y esas palabras y esas expresiones, por supuesto, tenemos que ubicarlas en ese contexto. Claro, yo leo un tipo de esta imprecación y digo, wow, esto es durísimo. ¿Cómo lo pudo haber escrito una persona que estaba en comunión con Dios? Sin embargo, recordemos que esta literatura se da en un contexto específico que, en cierta forma, incendia las emociones y provoca este tipo de expresiones en el pueblo y en las personas que están produciendo este tipo de literatura. Y tenemos que entender que en aquel momento, sobre todo la cultura del Medio Oriente y hasta un poco hasta el día de hoy, ¿no? La venganza es algo personal, que yo tomo venganza por lo que ha hecho a mí y a mi familia. Si alguien me hace algo malo, yo respondo con una acción mala. Pero los salmistas no demuestran esa actitud, ¿no? No es venganza personal, están pidiendo que Dios ejecute la venganza sobre sus enemigos. Ahora, no olvidemos ya por último un consejo muy importante que queremos ofrecer es
que las personas que están profiriendo este tipo de sentencias o peticiones a Dios, Señor, destrúyelos, que sus niños sean arrojados contra las piedras, ese tipo de personas, recordemos que se consideraban perseguidos por la fe en el Dios de Israel. Entonces, al ser perseguidos por su fe, ellos consideran que sus enemigos son la personificación de la maldad. Así que pedir este tipo de cosas en contra de ellos no era algo difícil de hacer, pues, porque sencillamente quienes los perseguían a ellos también estaban en contra de Dios, y era lógico que una persona como un salmista así escribiera algo como lo que hemos leído anteriormente. Claro, porque sentían que estaban defendiendo a Dios en cierto sentido. Bueno, ninguna explicación abarcará todos los ejemplos de imprecación, de maldiciones en la Biblia, ¿no? Y tampoco debemos buscar justificar a Dios, ni acusarlo de mal. Dios es Dios y sus caminos van más allá de nuestro entendimiento, pero nos toca a nosotros aceptar y vivir la verdad revelada por Jesucristo, enseñada por sus apóstoles. Yo estoy pensando específicamente en esos versículos en Romanos 12, comenzando con el 17. ¿Quiere leer, hermano? Claro que sí. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El versículo 19 agrega: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice después: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Esa es la actitud que tiene que ser la nuestra. No siempre fácil, pero hemos sido llamados a eso. Que dejemos la venganza a Dios, que no busquemos vengarnos nosotros. Bueno, se nos fue el tiempo. Este programa tiene que concluirse, así que vamos a esperar para otra semana para seguir viendo los salmos, pero nosotros hoy concluimos después de esta pausa. Estos son los hijos de Coré en 60 segundos. Número 16 relata una revuelta liderada por un levita llamado Coré. Los que se levantaron contra Moisés murieron por su rebelión. Pero número 26:11 dice: sin embargo, los hijos de Coré no perecieron y luego ganaron mucho honor. Los descendientes de Coré continuaron sirviendo en funciones relacionadas con la adoración y la música en el templo. Varios salmos en la Biblia llevan el nombre para los hijos de Coré, indicando que estos levitas compusieron y cantaron salmos en el culto. En 2 Crónica 20, el rey Josafat vence a un ejército enemigo usando cantantes para liderar sus fuerzas. La Biblia menciona específicamente a los hijos de Coré como integrante de ese grupo de músicos valientes. Son los hijos de Coré en 60 segundos. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.